No le ocurre nada a su dispositivo. No intenta ajustar otro podcast. Ahora la transmisión está bajo nuestro control. Controlamos de cine y de ciencia. Podemos enseñarles 1000 maneras distintas de ver las películas. Tenemos el poder de cambiar sus emociones y sus pensamientos. Más aún, podemos hacer que les guste la ciencia más de lo que imaginan. Controlaremos todo lo que escuchen y haremos que disfruten. Están a punto de experimentar el asombro y el misterio cuando se mezcla lo más profundo del séptimo arte con la investigación científica. Bienvenidos a Ciencia, Cine y Podcast. Bienvenidos al 9º episodio en el que hablaremos de geología. Yo soy Sandra. Y yo soy Andrés. Esperamos que hayáis disfrutado mucho de vuestras vacaciones y que la vuelta no haya sido demasiado dura. La verdad es que nosotros también hemos descansado, pero tenemos que confesar que os echábamos de menos y también teníamos muchas ganas de volver a grabar. Nos faltaba micro, teníamos mono de micro. Pero bueno, volvemos con mucha fuerza, con la fuerza de un volcán, porque traemos un especial sobre la apasionante ciencia de la geología. Aunque antes hay que recordar el reto que nos propuso Enoch ya hace mucho tiempo, en el capítulo anterior. Ahí va. Hace años que no había comido así. Yo nunca había comido así. Quizá ahora te des cuenta de lo que te has perdido. Antes el mundo era... Oh, Sol, siempre dices lo mismo. Lo viví, puedo demostrarlo. Lo sé, cuando tú eras joven la gente era mejor. Cuentos. Siempre ha habido gente mala. Pero el mundo era hermoso. La más rápida en adivinar la película ha sido Fanny, que en Twitter tiene el nick @drawhowwhenwhere y que además nos dijo que la había usado en su tesis. Enhorabuena y gracias por contárnoslo. Sí, enhorabuena. La peli era Soylent Green, cuando el futuro nos alcance, y es una distopía ecológica que os recomendamos. Pues ahí queda la recomendación, aunque no sea muy conocida, os animamos a verla. Y bueno, por si no os acordáis, también os recordamos que podéis contactar con nosotros por Twitter en @ciencia_cine, en la web cienciacine.com y en Podcastidae, que es la red de podcast a la que pertenecemos. Además vamos poniendo ahí pues las nuevas noticias de nuestros capítulos y distintas posts que vamos compartiendo. Así que nada, os animamos a suscribiros y a seguirnos. ¡Arrancamos! Las catástrofes son uno de los temas predilectos del cine, con Titanic como ejemplo más reconocible. Pero curiosamente, algunas de las catástrofes más repetidas y espectaculares suelen ser geológicas. El núcleo, por ejemplo. O 2012. Lo imposible. La falla de San Andrés. Volcano. Megafalla. Un pueblo llamado Dante's Peak. Pompeya. Y muchas más. La verdad es que está plagado esto. Sin embargo, lo cierto es que muchas veces no sabemos si estas catástrofes tan espectaculares son idea de Hollywood o pueden asolarnos en cualquier momento. Porque no sabemos mucho de geología, la verdad. Así que hoy nos hemos propuesto aprender de estos temas y para ello tenemos a Rubén Aguayo, geólogo y divulgador. Ha trabajado en el Parque de las Ciencias de Granada y participa activamente en el blog de La Roca Filosofal, donde son tan frikis que han sacado hasta un mapa geológico de los Pokémon. ¿Conocemos la diferencia entre una roca y una mierda fosilizada? ¿Pueden suceder tan rápido las catástrofes geológicas como en las películas? ¿Qué papel real tienen los geólogos en nuestras vidas? Vamos a preguntárselo a Rubén después de esta curiosidad. ¿Sabíais que las catástrofes naturales también han afectado a grandes producciones cinematográficas? Por ejemplo, en la película Apocalipsis Now, de Coppola, estuvo nominada a 8 Oscar y ganó 2. Se rodó en Filipinas y entre muchas otras desgracias que ocurrieron mientras estaban rodando, llegó el tifón Olga, que arrasó todos los decorados del rodaje, valorados en más de $1 millón. Coppola, además,
tuvo que suspender las labores del rodaje durante 6 semanas y ser internado por desnutrición en un hospital de Manila, junto con otros miembros del equipo. O en la película Waterworld, de Kevin Reynolds, en la que se sufrió un huracán que arrasó también con todos los decorados y parte del set. Varios protagonistas estuvieron a punto de morir ahogados y 50 miembros del equipo estuvieron muy enfermos a causa de la insalubridad en la que vivían. La naturaleza siempre nos recuerda que la ficción que recreamos a veces puede ser verdad. Intentaré explicarlo de un modo sencillo. Dentro de un año todos muertos. Les explicaré el porqué. La Tierra está rodeada por un campo de energía invisible compuesto de electricidad y magnetismo y, curiosamente, se le llama campo electromagnético. De ahí que hablemos de los polos magnéticos norte y sur. Nos protege de la radiación cósmica. Así que este campo EM es nuestro amigo. Pero ahora ese campo se desmorona. Hola Rubén, ¿qué tal estás? Estoy muy bien. Ya venido aquí a hablar un poquito de piedra. Bienvenido al programa. Sí, bienvenido a Ciencia y Cine. Ya nos hacía falta un geólogo porque hasta ahora era un tema que no habíamos tocado, así que encantados de tenerte aquí para hablar de geología. De hecho, ni siquiera hemos tenido en el evento, no hemos tenido geólogos tampoco. Pues me parece Eso fatal. va a haber que solucionarlo. Bueno, pues Rubén y yo nos conocemos de Enciérrate y entonces por eso hemos decidido invitarle, porque contaba cosas súper interesantes. Y además tiene un directo en Twitch algunos domingos que se llama La Roca Filosofal. Y nos viene fenomenal, porque La Roca Filosofal creo que es una referencia clara a Harry Potter, que es una saga Sí, del cine. que después se ha hecho película. Pero a mí me llama la atención a una cosa, y entonces es lo primero que te quiero preguntar en nuestro programa. Que en Harry Potter es la piedra filosofal y lo vuestro es la roca filosofal. ¿Qué os pasa a los geólogos y qué diferencia hay entre piedra y roca? Pues que tenemos un problema con la terminología. En plan, piedra un poquito más vulgar, un término que usamos más de calle y tal, ¿no? Y el término científico o geológico para hablar de eso es roca. De hecho, las piedras como tal no existen. Tenemos... Que no existen. Sí, no. Yo las tengo aquí en el jardín. No, porque no se llaman piedras, son rocas, ¿vale? Y es que la cosa es que tenemos, digamos, los elementos básicos, son los minerales, y si se juntan muchos minerales, forman una roca. La piedra es como, puedes llamarlo piedra, peñón, china, lo que tú quieras, pero el nombre técnico, por así decirlo, es roca. Y entonces nosotros, cada vez que alguien dice piedra, pues se nos muere un poco la parte geológica de nuestro corazón. A ti te sale decir papel o tijera, ¿no? Piedra, sí, o roca. Roca, papel o tijera. Eso. Sí. Aunque bueno, la roca siempre gana, pero no sé por qué. Bueno, por todo hacer el juego un poquito más llevadero hay que repartir las cositas. Uh-huh. Bueno, muy bien, pues gracias por la aclaración, porque yo no lo sabía. Y ya hablando un poco de la geología en el cine, yo creo que estarás de acuerdo con nosotros que la geología está un poco menospreciada, ¿no? Parece que solo aparece en el cine cuando hay catástrofes naturales. ¿Podemos decir que es la gran desconocida del cine? No tanto desconocida, porque de verdad que el cine de catástrofes es bastante numeroso. Hay un montón de películas con un montón de catástrofes, terremotos, volcanes, inundaciones, de todo. Lo que pasa es que en la película muchas veces no se suele mostrar eso como geología, sino es simplemente una cosa que pasa mal, que es lo que es el argumento de la película, es el desencadenante, pero a no ser que salga un científico de por medio, la gente no suele asociar eso a geología, sino porque como estamos tan acostumbrados a que ocurran desastres, pero como no sabemos tanto bien diferenciar unos de otros y a poco la cultura que tenemos tampoco es tan geológica, por lo cual no lo habituamos a geología. Uh-huh. Doctor Kiss, bienvenido. Gracias. El doctor Zimsky nos ha informado acerca de su valiosa contribución a sus investigaciones, así que quiere que le ayude en su exposición. Es muy generoso, doctor Zimsky. La ciencia es un negocio desinteresado, muchacho. Empiece usted, yo iré completando las partes complicadas. Y ahí, bueno, yo sí, porque mi facultad era biología y geología, entonces sé a qué se dedica un geólogo, pero a ver si nos cuentas ¿Seguro? un poco ¿Seguro? a qué se dedica un geólogo en la vida real. Pues principalmente el ámbito que tenemos es de investigación. Tenemos desde gente que se dedica a temas de agua, que es la hidrogeología. Tenemos también paleontología, porque no solo se estudia los dinosaurios, sino se estudia también un montón de bichitos más que hay por ahí.
Tenemos también geofísica para estudiar lo que viene siendo el interior de la Tierra, porque como no podemos acceder a ella, hay que buscarse la forma de estudiarla. Podemos estudiar también temas de cambio climático, que son muy importantes también. Y eso un poco a lo que viene siendo investigación. Si nos vamos un poco a lo que compete a la sociedad, son riesgos naturales, de volcanes, terremotos, inundaciones, tsunamis, cualquier tipo de cosas. Hay un geólogo que está detrás estudiándolo. Aparte, materiales, porque pensamos o solemos tender a pensar que la geología es una cosa que está en el campo, que está ahí muy bonita, unas montañas espectaculares, pero que no nos afecta a nuestra vida cotidiana. Pero yo no sé tú, pero mi casa está hecha de ladrillo. Por lo cual el ladrillo se sale de un material que a un geólogo ha tenido que ir a buscar a una cantera para que luego haga unos ciertos estudios pertinentes para luego después extraerla y transformarla. Y ya no solo los materiales de construcción. Ahora Los mismo aquí no estamos... combustibles, ¿no? Por ejemplo, Por también. ejemplo, los combustibles, también todo el tema de petróleo también hay que encontrarlo. Aquí estamos teniendo una conversación de forma online. Para eso hace falta unos componentes que surgen de unos minerales que también hay que buscar y hay que encontrar. Si no, es que no, sin materiales, sin nada, ¿cómo construyes cosas? Por lo cual la geología está mucho más presente de lo que pensamos. Y también en prospecciones petrolíferas, ¿no? Por ejemplo, o estudios de suelo que se hacen mucho en infraestructuras. Sí. En plan, incluso en la construcción de carreteras, casas, todo eso requiere un estudio previo de geología. Si yo soy un arquitecto o un ingeniero y pongo mi puente en una zona de materiales que son blandos, por así decirlo, el puente se te cae. El puente puede ser bonito, estructuralmente alucinante y si le montas 20 camiones cargados de agua hasta arriba va a aguantar. Pero el terreno no. Si el terreno no se ha hecho un estudio de dureza y de estabilidad además, se puede venir abajo y Bueno, no sería el solo primero. hay que ver el tema de las piscinas, ¿no? Ahora la Sí, gente por poner, que no un entiende ejemplo, sí. Por cuánto poner un pesa ejemplo. un metro cúbico de agua. Y si la gente supiera que esos son 1000 litros, se lo pensaría antes. Es que debería de ponerlo, cuando tú montas la piscina, que te pusiese, ojo, cada metro cuadrado, cada metro cúbico de agua son 1000 litros. Yo lo pondría incluso en plan, cada centímetro que llenes de agua son tantos litros, tantos kilos. Es Tú que la verás si tu gente, casa yo creo que en aguanta. centímetros lo ve menos, ¿no? Sí, pero por ejemplo, si yo creo que como al fin y al cabo eso depende del diámetro de la piscina. Dice, si llena 1 centímetro, eso va a pesar, yo qué sé, 100 kilos más. Por lo cual, que la persona que haga el cálculo, si le trae cuenta llenar la piscina hasta arriba o no. Ah, Bueno, estábamos hablando de que se hace un poco un mal uso de la geología y que yo creo que el cine ha estropeado un poco la imagen en el cine de catástrofes. Y yo no soy geóloga, pero bueno, algo de geología di en la carrera y hay escenas que a veces pues me parece que se pasan ya de ciencia ficción, incluso en el cine. Por ejemplo, en la película El Núcleo, para el que no la haya visto, hay una escena en la que se para el núcleo externo y eso hace que se pierda el campo magnético de la Tierra. Esta fina piel es la corteza terrestre, nuestra casa, grosor 50 kilómetros. La pulpa es lo que llamamos manto. Sin entrar en detalles, digamos que tiene 3.200 kilómetros de espesor. El núcleo es el hueso del melocotón. Es complejo, tiene dos partes, el núcleo interno y el núcleo externo. ¿Todo claro por ahora? El núcleo interno es, digamos, un enorme trozo de hierro sólido, creemos, y está rodeado por el núcleo externo, que es líquido. Sí, pero lo más importante, ese líquido gira constantemente en una sola dirección. Billones de toneladas de metal candente girando a 1600 kilómetros por hora. Oh. Sí, física básica. El metal al girar crea un campo electromagnético. Este núcleo externo líquido es el motor que hace funcionar el campo EM. Y ahí radica el problema. Ahora el motor se ha detenido. El núcleo de la Tierra ha dejado de girar. Entonces, quizás puedes explicarnos pues qué es el núcleo, qué es el campo magnético o de qué va esta historia y si esto es posible o no, porque a mí A ver, me chirrió muchísimo. es posible y no. Es decir, primero vamos a ver, la película eso lo explica muy bien que son las capas de la Tierra. En plan, el protagonista que es geólogo, que es geofísico, cogen a un melocotón y le está explicando a los mandamases de turno cómo se compone la Tierra. Y dice la película, la piel del melocotón, eso vendría a ser la corteza, y que tendría una media en torno a unos 30 40 kilómetros de espesor. Naturalmente en las cordilleras mayor y en la zona oceánica menor, pero más o menos por decir una media. Luego pasaríamos al manto.
Al manto tendría unos 3.000 kilómetros de espesor. Y esto es una cosa que hacen muy mal en la película, y es que retratan al manto como si fuera lava líquida. Y el manto está sólido. Está muy sólido. Y lo sabemos por las ondas sísmicas. Los terremotos no solo nos valen para tirarnos la casa abajo, sino también nos sirven para estudiar el interior de la Tierra. Es como si fuera un médico que está auscultando lo que pasa. O sea, que lo de meterse con una nave ahí no es tan sencillo. Es imposible. Es imposible. Partiendo de que tuviera esos minerales, esa aleación de más, que era alucinante, lo llaman unustani, en plan inobtenible, ya de por sí, ¿sabes? No tenía ningún sentido. Pues bien, en el caso de que tiene este núcleo, después de Marte tenemos ese núcleo que llega hasta el final, creo que eran unos otros 2.000 y pico kilómetros de espesor, ¿no? Y está dividido en dos zonas, el núcleo interno con una bola de hierro y níquel sólida, seguramente tendrá otras cositas más, otros minerales más, pero lo básico es hierro y níquel. Y luego por fuera está recubierto de un material exactamente igual, pero que está líquido. Y entonces, esa capa líquida al girar genera todo ese campo magnético que es lo que tenemos en día de hoy. En plan, esa magnetosfera que nos protege de todas las ondas que vienen del Sol, que son malignas para la vida, o incluso de otras partes del universo, nos protege, ¿no? ¿Qué pasa? Que la propuesta de la peli, pues, estaría bien, pero si la hicieran en el futuro. Porque, digamos, el núcleo se va a parar. Como ha ocurrido en Marte, ¿no? Exactamente. De hecho, una cosa para que hagáis una idea de por qué Marte está así y por qué la Tierra no, es que el núcleo de Marte el planeta entero de Marte es más pequeño que el núcleo de la Tierra. Le saca unos 200 kilómetros más el núcleo de la Tierra. Por lo cual se enfría antes. Y eso es lo que está pasando con nuestro núcleo. Nuestro núcleo también se está enfriando. Por lo cual, ese material que está ahora mismo está en estado líquido, poco a poco se irá enfriando, se irá solidificando. Pero esto pasará dentro de 400, 500 mil millones de años, no lo sabemos. Y esa es la razón por la cual se podría parar el núcleo. No porque, como en la peli, ya hago spoiler un poco, hayan metido un arma sísmica para provocar terremoto y se la haya ido de las manos. Que lo cual eso también es mentira. Bueno, ahora que hablas de eso, a mí me da la impresión de que en el cine todos los problemas geológicos se solucionan con bombas atómicas. O sea, si hay un asteroide, le mandamos una bomba atómica, si se para el núcleo... Es que es muy americano esto, es Hollywood. Es un poco irreal, ¿no? Incluso... Sí, bueno, por ponerle un ejemplo de una escena que me pareció súper cómica, graciosa, absurda, en la película Megafalla, una película esta de serie B, de estas de Asylum, no sé si sabéis cuál es, está la productora esta, y la escena va de estar la geóloga de turno montando un camión militar junto con otros militares, porque siempre hay militares metidos por medio, mientras corriendo la falla le persigue al camión y los militares y la geóloga están tirándole bombas a ver si se para. Eso más bien la abriría más en todo caso, ¿no? Sí, planteamos bombas que a ver si se soluciona todo. Absurdo, ya os digo. De hecho, hay otra película que la han hecho en Antena 3 hace poco, por cierto, que es la de San Andrés. Y es un despropósito, yo creo. Bueno, a ver, ya teniendo a The Rock como actor principal, podemos hacernos una idea de la ciencia que hay detrás. Pero es curioso, por ejemplo, la magnitud del terremoto de San Andrés, que no sé si decían que era de nivel 15 o algo así. Será tan fuerte que aunque tenga lugar aquí en California, se sentirá en la costa este. Entonces, explícanos un poco cómo funcionan las escalas de los terremotos. Vale, para empezar, que estés de rojo no quiere decir que la peli sea mala ciencia. De hecho, salió hace unos meses un tuit de The Rock diciendo que él tiene interés por la geología y demás. No le criticamos. Sí, nosotros no vamos. No le criticamos, decimos que va a haber más acción que ciencia. Sí, eso por supuesto. Es como Jason Statham, cuando hace películas que no son de acción sino románticas, pues es lo mismo. Está raro en el sitio, algo no va bien. Algo no cuadra. Bueno, pues total, que viene lo de la escala es que es complicado. Primero porque estamos muy acostumbrados y muy mal acostumbrados a usar la escala de grados Richter. Yo no creo que nadie conozca otra. Una escala antigua, es como decir... De hecho, la que hay es mucho más sencilla. Ahora lo explico, pero es como decir que yo que sé, que en mi casa está de la facultad, yo que sé, a 5 estadios. Pues es una unidad, ¿sabes? Es una buena comparación. Una unidad antigua, ¿sabes? Y lo que pasa con la escala Richter no es que estuviera mal. Simplemente de que cuando se empezó a usar esta escala estaba adecuada a los terremotos de aquella zona, de la zona de California. Por lo cual, los de allí los coge muy bien, pero los de fuera ya va regular. Y lo que le pasaba sobre todo
es que en los terremotos de mayor de 7, el aparato se saturaba y por lo cual ya no medía más. Es decir, un terremoto en otra punta del mundo de 8, allí te lo iba a medir como uno de 7. Por lo cual te estás quitando mucha cantidad de información. Entonces la escala que se usa es la magnitud momento. O sea, el momento de la energía que se libera del terremoto, por lo cual sabemos exactamente cuánto se ha liberado, de cuánta energía. Lo puedes medir en cualquier lugar del mundo porque la cantidad que se transmite es la misma. Y entonces eso ya te da una escala real de toda la magnitud del terremoto. Que no tiene tope. No. Hay una escala logarítmica. El tope de la escala no tiene. La tiene la Tierra. ¿Vale? En plan, no encontramos fallas tan sumamente grandes como para un terremoto de 12. Tendría que partirse el mundo por mitad. ¿De qué número a qué número va? El más grande que ha habido. El terremoto más grande registrado. Es decir, como digo, registrado con un aparato, porque lo mismo, yo que sé, hace 150 millones de años un terremoto más grande no lo sabemos, ¿vale? Pero registrado por aparato fue el terremoto de Valdivia, de Chile, en 1960. Y ese llegó a 9,5. ¿Vale? Para que os hagáis una idea de la cantidad que se libera con un terremoto tan grande, de 9,5, hace la misma que 2 terremotos de 9,2. Y ambos son grandísimos. ¿Vale? Es que pensamos que solemos tender a pensar como un terremoto de grado 5, bueno, de magnitud 5 es el doble que uno de magnitud 2,5. Y las narices, es una escala logarítmica. ¿Vale? Pues yo creo que con esto del coronavirus ya hemos aprendido un poco yo no tengo tan claro. a tratar con las escalas logarítmicas. No sé yo. Esperemos que se quede eso en la sociedad. Esperemos. Y de hecho se libera 32 veces más energía en cada salto. Con lo cual, bastante. Y la película creo que hablaba de un terremoto de 9,6. Era como en plan, me saco aquí mi orgullo americano y digo, el terremoto más grande del mundo, aquí, 9,6. Superando Además, al todo ocurre en 9,5 Estados de Unidos Chile. siempre. Sí. Y a un poco que conozcas la zona es bastante peligrosa sísmicamente hablando. ¿Verdad? Tiene las fallas de San Andrés y no solo las fallas de San Andrés, sino que tiene un conjunto de fallas, lo que decimos nosotros una zona de fallas. Serena Johnson está en el lugar de la noticia, en el laboratorio sismológico de Caltech. Hola, Chris. Estoy con Lawrence Hayes, director ejecutivo del Centro de Estudios Sismológicos de Caltech. Él y su compañero de investigación, Kim Park, han descubierto un modelo que predice los terremotos. Sabían que Los Ángeles iba a ser sacudida, pero nadie les escuchó. Ya es hora de hacerlo. Adelante, profesor. Vale. En términos sismológicos, lo que estamos viviendo es lo que llamamos un enjambre sísmico. Básicamente, toda la placa tectónica de California se ha desplazado. Pero lo que ellos han sentido ha sido debido al movimiento a lo largo de la línea de falla en el Valle Central. El extremo norte aún no se ha desplazado. Es importantísimo que la gente sepa que los temblores no han acabado. Y no estoy hablando de réplicas. San Francisco va a sufrir otra sacudida, y esta vez va a ser mucho más monstruosa. Nuestros modelos predicen un 9,5 mínimo. Venga, ¿qué es una falla? Explícalo para... Buena pregunta, Sandra. Siempre estás ahí. Buena preguntita. Sí, es que yo me pongo aquí a hablar de fallas, de cosas que yo entiendo y luego tengo que explicarlas. Una falla es una fractura en la roca que implica movimiento, ¿vale? Ya sea hacia abajo, sería una falla normal, hacia arriba, una falla inversa, una falla transformante si lo hace de forma horizontal, que es en el caso de la falla San Andrés, ¿vale? Es una falla que tiene un lado que se mueve a la izquierda y otro hacia la derecha, ¿no? Y eso da una serie de terremotos con unas ciertas características. Y los que, por los registrados que tenemos, terremotos de más de 8, ahí creo que no ha habido ninguno. O sea, ha sido algo puntual, pero de 7 y pico, 7,8. El terremoto más famoso de aquella zona fue el terremoto de San Francisco también, que fue a principios de siglo. Y también creo que fue de 7,8 por ahí, ¿sabes? Por lo cual, vale que no sabemos cuándo se va a producir el terremoto, porque es una cosa que hacen mal en la peli. Tratar de buscar un sistema para predecir. Lo predicen, sí. ¿No es verdad que los caballos se enteran antes que nosotros? Yo eso creo que no. Yo eso creo que tanto los caballos y animales forman un poquito más de tú estás pendiente de tu animal, ¿no? Siempre. Pues yo te juro que en mi libro de la ESO, cuando se estudiaban los terremotos, había un dibujo en el que aparecían caballos y pájaros y que ponía en el libro que lo predecían. Yo siempre he oído que sí, sobre todo porque hay como una onda, libro, hay una onda que precede a la onda sísmica real, ¿no? La que viaja por el aire, ya, que va a una velocidad más lenta. No. La que si viaja por el aire iría más lenta, en este caso. Tienes razón. Digamos, los 3 tipos básicos de onda de un terremoto son las ondas P, que son las primeras, la onda S, que son las secundarias, y luego están las que sentimos nosotros, que suelen ser las superficiales, que son las que terminan en el terreno, que se llaman superficiales, ¿vale?
que pueden detectar las ondas P mejor que nosotros, no lo sé. Pero yo esto personalmente creo que es una cosa un poco más de sesgo. En plan, tú como no te tiras 24 horas mirando a tu animal, lo mismo un momento random de la tarde hace un movimiento raro, pero como no pasó nada, no le prestas atención. En cambio, otro momento random en el que hace cualquier movimiento raro, hay un terremoto. Uy, aquí lo has sabido antes. ¿Sabes? Jugamos un poco con eso. Yo creo que no. Vamos a tener que abrir una sección que se llame Sí. mitos y realidades, donde tratemos estos temas. Sí, otra cosa que hacen mal, por ejemplo, en la peli, en San Andrés lo hacen bien, por ejemplo, que es lo de no meterse debajo de los marcos de las puertas. Y lo digo de una forma sencilla. Un agujero, una estructura es un punto de debilidad. Ya con eso ya lo administráis como queráis. ¿Vale? Pero lo que hay que hacer es, como hicieron bien en esa peli, es meterse debajo de una mesa, de un mueble, lo que sea, agacharse y cubrirse. ¿Vale? Y luego salir cuando el terremoto termina, no antes, porque si no que te cae un cascote o te cae el geranio del vecino en la cabeza y se acaba el juego. Luego todo además, pues, iras de olla. Incluso lo del tsunami. El tsunami fue... ¡buah! Es que esa película tiene de todo, de verdad. Sí. Mira, sabemos que es una película horrorosa, pero os invitamos a verla ya después del Con una episodio libreta. para que os vayáis fijando en todas estas pequeñas cositas. Yo explico por qué el tsunami está mal. Os he dicho antes que la falla de San Andrés es una falla que se mueve de izquierda a derecha, ¿vale? Por lo cual no hay un salto muy grande hacia abajo. Y son esos saltos hacia abajo o hacia arriba los que provocan los tsunamis. Si tú coges una masa de agua y la mueves de ladillo, no genera apenas onda. Tendría que ser un terremoto súper enorme para que se genere un tsunami, los cuales no se producen allí. De hecho, los tsunamis que ha habido grandes, el de Japón fue en 2011 y el de Sumatra en 2004, que de hecho también está la peli de lo imposible, está basado en aquel tsunami también. Sí. ¿Vale? Sí. Se producieron en zonas de subducción. ¿Qué es una zona de subducción? Pues cuando tenemos dos placas litosféricas y cuando una se mete debajo de la otra. Por lo cual ahí tenemos sistemas de falla inversa. Es decir, hay una placa que sube sobre la otra y otra que se baja. Cuando eso se engancha a veces, se libera, ¡taca! Y suelta un terremoto. Es que no lo estáis viendo, pero está haciendo la representación gráfica con las manos. Iba a decir justo lo mismo. Vale. Entonces cuando se produce un terremoto grande, y hablamos de terremotos grandes de 8 y 9, en plan, los mayores terremotos de toda la historia registrada se han producido en zonas de subducción. Ajá. Bueno, yo sé que ya tienes una espinita clavada con la película de Jurassic World Fallen Kingdom y la nube piroclástica. Uy, uy, uy. Entonces, explica primero qué es una nube piroclástica y después cuéntanos por qué no te gusta esa escena. Vale. Primero me gustaría hablar un poco de viscosidad, un poco para introducir el tema, ¿no? Porque los volcanes no emiten lava de la misma forma que todo. En plan, la lava fluye más porque es menos viscosa, en plan, se comporta más como si fuera más líquido, como el agua. Tú dejas un vaso de agua, lo dejas y si lo tiras al suelo, fluye, ¿no? En cambio, si coges una gelatina, eso no corre hacia abajo. Y eso es lo que le pasa a otro tipo de volcanes. Tenemos volcanes tipo hawaiano, que son bastante tranquilitos, ¿vale? Lo que hacen es desparramar lava que fluye rápido, ¿vale? Y luego tenemos los volcanes explosivos. Y estas nubes piroclásticas se producen en los volcanes explosivos, ¿vale? Y por eso se llaman explosivos. Por eso de la parte estaría mal, ¿no?, en un volcán hawaiano, porque la isla en la que creo que hacen las localizaciones de Jurassic Park y Jurassic World es un volcán hawaiano, por lo cual tampoco tiene mucho sentido. Pero suponiendo que fuera un volcán que tendría que reventar bien, vale. Pues una nube piroclástica, imaginaros, una nube de gas ardiendo a varios cientos de grados de temperatura, mezclado con ceniza ardiendo, la cual le da bastante de densidad, y entonces en vez de subir hacia arriba, baja hacia abajo por la ladera a toda leche, a varios cientos de kilómetros de velocidad, y arrasa con todo. ¿Qué temperatura tiene eso? Pues 400, 500 grados seguramente. Porque viene de dentro, claro. Sí, en plan, lo que le da tiempo un poco a enfriarse, pero que está, vamos, bastante caliente. Y de hecho la prueba está de los poréticos que pilló ahí en Pompeya, en la ciudad. Todos esos restos de estos de cadáveres carbonizados y tal es porque le pillan una nube piroclástica. Pues el caso es que al protagonista de Jurassic World Fallen Kingdom le pillan una nube de estas piroclásticas y se escapa como si nada, cuando debía estar calcinado entero. Debería aparecer en Pompeya. Sí, en plan hecho una escultura de ceniza tenía que haber aparecido. Que son esos detallitos tontos que sientan mal, pican, ¿no? Sientan mal. Sí. Pero eso es lo que nos gusta y por eso os traemos, para que nos contéis un poco con vuestros ojos las cosas que veis y que nosotros no.
Sí. Luego hay otro tema de las películas que también podemos hablar, que es el tema de los geólogos en sí mismos, ¿no? No hay muchos ejemplos. Has mencionado antes uno con un geofísico, pero bueno, Prometheus es una película en la que efectivamente aparece un geólogo, pero ¿es verdad que sois los primeros en morir siempre? Casi siempre. Sí. Hombre, si eres prota, entonces o aguantas la peli entera o mueres al final. Porque tiene ese halo de invulnerabilidad del protagonista, ¿no? Pero como no lo sea, date por muerto, vamos. Entonces, en Prometheus muere este geólogo que era supuestamente que era cartógrafo, que se mete dentro de la nave, lo que sea, con unos drones a cartografiar, se muere. La peli Volcano, la prota que no es geóloga, bueno, que es geóloga pero no es prota, también se muere. En el mismo San Andrés, el que no es el otro doctor que ahí también se muere. Cierto. Pero yo creo que cumple un poco el tópico del científico este de que alerta a la sociedad, nadie hace caso y muere demostrándolo. Es un mártir. Mira, me he muerto. Sí, de hecho, en San Andrés hay una escena que es la de cuando aparecen ahí los científicos de Caltech. Hay una frase que me encanta que es la de... Bueno, sale el periodista y dice... Bueno, antes no hemos hecho caso a los geólogos, pero ahora vamos a escucharles y a darles paso. Y luego ese es uno de los que muere. Sí. Pero bueno, y siempre spoiler, se avisa cuando es tarde. No tiene más. Una peli de un terremoto, o sea, sabes que algo va a vibrar. Sí, no se pierde gran cosa. La mayoría de las películas, eso son un típico tópico científico, de nadie me hace caso y luego tengo razón, intento salvar el mundo porque es lo que toca. Y luego se verá que hay algunas películas, no muchas, en las que tratan los geólogos como personas. Como lo que somos, al fin y al cabo, no somos superhéroes, ¿vale? Ojalá. Y una de mis favoritas es una película que se llama Un lugar en el mundo, que es una película, una producción argentina, un grupo que se hace allí en Argentina, pero el protagonista es un geólogo español. De hecho, es José Sacristán, ¿vale? Y claro, él es un geólogo que vaya a hacer una serie de investigaciones, de prospecciones para... ¿Hago spoiler o no hago spoiler? No. Vale. Pues en principio va a hacer una serie de prospecciones para buscar petróleo, ¿vale? Claro, entonces se involucra un poco con la gente del pueblo, pero se conoce su historia y tal. Pues entonces lo que en la peli no va de geología, va de un drama personal de aquella gente, donde está un geólogo por medio que hace cosas de geólogo. Y aparte lo hizo también que el Colegio de Geólogos de aquí Nacional de España, no hace mucho, premió a José Sacristán como geólogo honorífico por aquella película. Anda. Porque tiene un par de escenas en el que explica las cosas muy bien. Habla de algo que es muy típico de la composición de la corteza y demás, lo cuenta bien. Y una cosa que a mí me pareció estupenda es cuando habla del lenguaje de la roca. ¿Eso qué es? Eso, ¿qué es el lenguaje de la roca? Os lo voy a contar con la película porque es que me parece súper bonito, ¿vale? Nosotros hablamos, ¿no? Nos comunicamos entre nosotros, cada uno tenemos nuestro idioma, ¿no? Y entonces la película, el protagonista coge una piedra, se la pone así, ¿para qué? Para escucharla. En plan, a ver qué nos cuentan, no voy a hablar yo con ella, sino que ella me va a hablar a mí. Entonces cuenta un poquito la historia geológica de esa roca, de que pertenecía a un antiguo fondo marino que se depositó poco a poco y tal y cual. Y eso es lo que hace la roca. Las rocas nos cuentan historias. Es un libro. Y claro, si sabes su lenguaje, pues lo puedes interpretar. A mí me pasa que, por ejemplo, si voy al campo y veo estratos, veo cosas, veo cualquier tipo de roca, cualquier estructura, yo ya sé qué pasaba ahí. Sí, puedes imaginarte cómo era eso hace 100.000 años, Exactamente. ¿No? Es como eso, como leer un libro, literalmente. Yo voy al campo y leo libros. En vez de llevarme uno físicamente, mis páginas están puestas en el campo. Lo que pasa es que es un libro un poco complicado, incompleto y a veces entremezclado. Las páginas que van antes, por lo mismo se van atrás, las que estaban atrás se van delante. Pero para eso estaban los geólogos, para eso estudiamos, para poner un poco de orden en ese caos. Y además es un libro largo de leer, ¿no? Yo quiero hacer hincapié en esto porque me parece que es interesante, que es el tiempo geológico, que mucha gente no se imagina las escalas que involucran, ¿no? Y en Hollywood parece que todo lo geológico puede pasar en un día o en una semana como mucho. En Armagedón o en todas las cosas, ¿no? Hay cosas, o sea, el tiempo en geología necesita mucha cantidad de años, ¿no? ¿Hay algún fenómeno en el cine que te haya sorprendido a ti? Que hayas dicho, venga ya, esto sí que no tiene ningún sentido. Antes has mencionado uno, me parece. Pero ¿hay algo que te haya sonado a ti que digas, buah, esto no podría ser así de rápido? Bueno, explica el tiempo geológico primero. Vale. Para empezar, la Tierra tiene 4.500 millones de años. Lo cual es una burrada, ¿vale? La vida surgió, y cuando digo vida me refiero hacia una bacteria súper pequeñita, ¿vale? Surgió en torno a hace unos 3.000, como por ahí. Esas bacterias se tiraron prácticamente sin
sin grandes cambios hasta hace unos 600 millones de años, que es cuando empiezan a surgir la forma de vida un poco más complejas, pluricelulares. Y eso hablamos de hace 600 millones de años. Es decir, la Tierra se ha tirado habitado por bacterias durante 4.000 millones de años. Prácticamente. Y en los últimos 600 millones de años es cuando ha evolucionado la vida a lo bestia. Con un montón de formas, con cada uno de su padre y su madre, con un montón de complejidad, ¿vale? Y es todo súper reciente. Y nosotros aquí nos creamos un poco el amo del mundo cuando llevamos aquí nada y menos. Entonces yo, la especie de la Homo sapiens, creo que ya no sé, son 300.000 años, quizás menos. Por lo cual, como siempre tendemos a asociar el tema del tiempo a nuestra escala, en plan, pensamos que 100 años es mucho, ¿no? Pero realmente es nada. Y es verdad que en las películas lo hacen todo muy repentino. Que yo también entiendo que la peli dura 2 horas, dura 1 hora y media, y si quieres alargar un poco el tema, yo qué sé, la gente se aburre. Sí, pero vamos, aún así, ¿no? Pero vamos, yo sé que hay recursos para significar el paso del tiempo. Hay elixir y eso, cosas, ¿no? hay recursos, sí. Por ejemplo, una película también que está muy chula geológicamente hablando, tiene sus fallitos, pero menos, que es Un pueblo llamado Dante's Peak, Sí. que está de Sí. Pierce Brosnan, ¿vale? Muy Y buena. va un poco de esto de una erupción volcánica parecida o similar o basada en la que hubo en 1980 en el monte Santa Elena. ¿Vale? Pues todo ocurre muy rápido. Suponemos que es un volcán que está dormido, que ya que decían en la peli, creo que eran 7.000 años, ¿no? Y todo se activa con un poco como de la noche a la mañana. No, a ver, eso va tranquilamente. Hay algunos elementos precursores, como si es verdad que lo ilustran bien, como acidificación del agua, pequeños temblores, cositas así, que te están dando ya una idea. Pero no empieza a eruptar de la noche a la mañana sin avisar. ¿Vale? Y de hecho, se usa cuando las poblaciones en las que tienen peligro de vulcanismo o de riesgo volcánico, las autoridades usan una cosa que se llama el semáforo, para ilustrar a la gente cómo está de peligro. Si está en verde, no pasa nada. Si está en amarillo es que hay probabilidad, por lo cual no es que salgas corriendo de tu casa, sino que estés preparado para salir en caso de que tengas de que se ponga rojo, que es cuando tienes que salir por pato, ¿vale? En este caso se hace todo ese proceso, se hace muy, pero que muy rápido, muy acelerado. Cuestión de, no sé si eran 2 o 3 días lo que pasa en la peli. Pasamos de 0 a 100 en 4 segundos, nada. Demasiado rápido, ¿vale? Demasiado, ¿no? Sí, me parecía a Lo mí. que sí me gusta de la peli es que va un equipo a investigar, a monitorizar el volcán, a ver cómo cambia, y eso sí está bien. Luego ya un poco lo que pasa. De hecho, la nube piroclástica de esta peli sí está bien. Ajá, han acertado. Esa sí arrasa con todo. Esa sí. Es lo que tiene tener asesores científicos. Y hacerles caso, sobre todo. Bueno, y hay una película también donde la geología es clave para el argumento de la película, pero que quizá ha podido pasar desapercibida para mucha gente. Y no nos podemos resistir a mencionarla. O no puedo resistirme a mencionarla, que es Cadena Perpetua. Recuerda además que hay un momento en el que el preso cree coger una piedra y en realidad es una mierda fosilizada. Sí. Entonces, ¿tú crees que en la sociedad somos algo así? Un poco incultos geológicos. Chicos, ya tengo una. Fijaos. Haywood, eso no es esteatita. Ni alabastro. ¿Qué eres tú, puto geólogo? No, tiene razón, no lo es. Pues ¿qué coño es entonces? Mierda de caballo. No jodas. Eso, de caballo. Petrificado. Te voy a hacer un pequeño comentario con lo de la mierda fósil. Que habéis reído aquí muy alegremente como si fuera algo malo y realmente no. Yo prefiero encontrarme con un coprolito, que es el nombre científico de la mierda fósil. Fosilizada. Ah, sí, ¿sabes? mira, lo tendré que aprender. que de una roca. ¿Por qué? Porque el coprolito nos aporta bastante información sobre la alimentación de seres vivos que ya no están. ¿Vale? Nos aporta datos sobre la dieta. Hombre, si hay un coprolito que lleva reciente de 20 días, pues entonces no. Vale. Sí, era mierda de vaca. Seca, no. Entonces no. Pero, por ejemplo, si es un coprolito de un dinosaurio, ya nos está dando pista un poco de la alimentación que tenía. Es que tampoco tiene el mismo glamour el coprolito de un dinosaurio que una mierda de ahora. Aunque sea de un perro, aunque sea de una hiena, por ejemplo. Es que eso da para información del entorno, de qué animales puede encontrar por ahí cerca. No, sí. De hecho, en mi grupo de amigos de la universidad, yo soy la única que no hizo zoología.
Y tengo que decir que muchos de ellos estaban obsesionados con ir abriendo todas las cacas que nos encontrábamos por el campo para ver de qué eran y qué habían comido. Eso es algo que igual alguien de fuera no lo entendería, pero que para un biólogo o un geólogo pues es algo común. Pues yo no abro mierdas, pero abro piedras. ¿Pero crees que somos así un poco incultos? Que Un miramos, poquito, sí. por ejemplo, una cosa que a mí me resulta curiosa es los fósiles que hay en mármoles, ¿no? En iglesias que pasan desapercibidos para un montón de gente que están ahí, que son restos fósiles, ¿no? En mármol es complicado encontrar No. fósiles, más que Ujú. nada porque es una roca metamórfica. ¿Qué es una roca metamórfica? En este caso, el ¿Ves mármol... cómo somos unos incultos? ¿Ves? Si es que... Bueno, esto lo paso, porque tampoco es... Pero es una roca metamórfica que ha sufrido una serie de presiones y temperaturas que alteran toda su estructura, por lo cual si hay un fósil se lo carga, ¿vale? Y un poquito en culto sí lo veo. Y sobre todo, no es culpa también de nosotros. En plan, nosotros porque aprendemos lo que nos enseñan, ¿no? Y el problema viene de que cada vez, al menos en la enseñanza secundaria y bachiller y demás, se está quitando geología de los temarios. Ujú. Por lo cual es que lo que es un problema. Vale que no te sepas los 3 tipos de roca. Que hay mucha gente que no se lo sabe, que esa es otra. En plan, sabemos cosas de biología, sabemos cosas de física, sabemos cosas de matemáticas a nivel usuario, ¿no? Sí. Pero te pregunta algo a nivel usuario de geología y no te sabes las rocas. Y son 3 tipos, no hay más. Venga, Por eso, repásalas. no, repasarlo a ver si las sabéis. Yo sí, metamórficas. Metamórficas. Esa una, ¿qué te venga. parece? Sedimentarias. 2 Vamos, Sandra, ayúdame. y falta la tercera. Yo no me acuerdo. Ígneas. Y la ígnea, ¿ves? ¡Toma! Pero bueno, Andrés. Y tú eres el físico, ¿eh? ¿Ves? A eso me Físico refiero, 1, pues. bióloga 0. Muy bien. De hecho, ahora que hablamos de esto, de los tipos de rocas, creo que podemos enlazar con una cosa que es la geología en el cine, pero no como argumento, sino como paisaje. Que hay verdaderas maravillas en películas de cine. Y uno de los géneros que más lo ha tocado es el western, ¿no? Y hay ejemplos pues muy bonitos en el spaghetti western en España, ¿no? Y en el americano también. Cuéntanos un poco de eso. Pues del americano lo más famoso es el Monumental Valley. Esa típica imagen que tú recuerdas, que no sepas que se llama así, que tú recuerdas de los westerns, Sí. típico desierto americano, con una montaña en medio así, como si fuera una torre. Roja. Roja, Monumental Valley. Sí. Que Casi- también sale en casi- Indiana casi que- Jones y La Última Cruzada, por cierto. Sí. Sale allí y también en esa misma peli sale una playa del Cabo de Gata en Almería. Sí, esa, cierto. esa escena en la que sale Sean Connery espantando a la gaviota. Sí. Esa es la playa del Monsul. Que sepáis que también se han grabado muchos western en Burgos. Que tenemos Sí. allí un paraje que para cualquiera que se imagine Burgos no pensaría que allí se han rodado películas de western, porque solemos reconocer más pues quizá las tabernas en Almería o así. Pero en Burgos tenemos un paisaje también en el que se han rodado muchos western. Sí, de hecho, la escena final de la última película de la trilogía del dólar es de allí, de Burgos. Ajá. Y está grabada entre media entre Burgos y también Almería. El desierto también es que da para mucho. Por cierto, si no habéis ido, ya tenéis que ir a visitarlo. Por supuesto, por supuesto. Bueno, y otra serie que ha hecho famosa los escenarios, algunos de ellos españoles, es Juego de Tronos. Aunque creo que no, bueno, no siempre aciertan, pero ¿qué pasó con Rocadragón? Eso fue otra paradoja geológica, ¿vale? Que eso lo enteramos también nosotros. Y es que, bien, en los libros o en la serie, a priori, Rocadragón tendría que ser una isla volcánica. Más que nada porque aparte se encuentran esos yacimientos de vidriagón, que serían, en nuestro caso, obsidiana, ¿vale? La obsidiana ¿Es es una obsidiana? roca... ¿Se Sí, supone? no. Se supone que sí. Yo no conozco otra roca con las mismas características de textura con los demás, no lo conozco yo. Ujú. Por lo cual tiene que ser obsidiana. Y la obsidiana es una roca que es vítrea. Es decir, cuando hay una erupción volcánica, esos minerales que salen del magma, si se enfrían súper rápido, se quedan súper pequeñitos. Y eso es lo que forma el vidrio, ¿no? En este caso, vidrio volcánico. Y si forma un mazacote grande, pues tenemos unos trozos de obsidiana, ¿no? La cosa es que la localización que eligieron para hacer en la vida real Rocadragón es una playa, es un paraje sedimentario. En plan, es el Flix de Zumaya, que tiene un geoparque allí también súper chulo y muy bonito, ¿vale? Es precioso. Sí. Y allí tenemos una serie de capas de estratos que se llaman... Son como ritmitas, es decir, tenemos un estrato duro, estrato blando, estrato duro, estrato blando. Y eso, vamos, la imagen más literal que te puedes imaginar de un libro, Ujú. ¿vale? Ahí tenemos condensado, no sé si eran varias decenas de millones de años. Inclusive la extinción de los dinosaurios también está representada allí, ¿vale?
Por lo cual, Rocadragón, sedimentaria, No encaja. no encaja mucho. Y además incluso es que el trono de Rocadragón que tenía, en el que se sentaba Daenerys era era como 4 o 5 estratos apilados. Estratos sedimentarios. Es que no cuadra. El paisaje está muy chulo, el impacto visual, eso sí, te lo llevas sí o sí. Pero claro, yo creo que ese es un detalle de esos que nadie salvo un geólogo se fija. Oye, una cosa, ¿cómo se llaman las estructuras estas así hexagonales que se forman también? ¿Cuáles? Hay como una especie de estructuras hexagonales. Los cuarzos estos como... No, vale. ¿O eso qué es? Eso se llama disyunción columnar. Disyunción columnar. Sí, es como si desde arriba lo ves como si fuera una solería de basalto, rocas, ¿no? ¿No es basalto? De basalto. Se puede formar otro tipo de rocas más ígneas, ¿vale? Pero la principal que conocemos es la de basalto. Un ejemplo muy típico y ya más conocido por todos seguramente sea la calzada de los gigantes. Sí, eso decía. Vale. Pues desde arriba eso aparece un suelo dividido la baldosa en hexágono. Si lo mides de un lado, entonces ya ves esa disyunción columnar. Eso es lo que nos está contando ahí, que hubo una serie de emisiones magmáticas que se fueron enfriando y poco a poco se fueron repartiendo de esa forma. Porque la forma hexagonal es la forma que rellena bastante bien el espacio, por ejemplo. Es la ¿Qué mejor, animal sí. conocéis que hace casas de forma hexagonal? Sí, las abejas. Las abejas. ¿Vale? Por temas de termodinámica y no sé qué más, imagino tú que eres físico, tendrás que saber un poquito más. Pues la forma más eficiente para disipar calor y tal es la forma hexagonal. Y ahí se quedan. Y ejemplos en España, pues tenemos también esas columnas de basalto en el Cabo de Gata y también hay ejemplos espectaculares en las Islas Canarias. Es lo bueno de los geólogos, que tenéis que viajar mucho para ver las cosas. Sí, es lo bueno. Me imagino porque es súper absurdo que te enseñan las cosas en diapositivas. Yo he tenido compañeros de primer curso, todo el típico que entra y luego se va. En plan, ¿por qué tenemos que ir de excursión si podemos verlo en una foto? Y digo, ¿Qué haces aquí entonces? ¿Qué haces aquí? Sí, aparte lo que molan de la carrera son las excursiones. Sí. Y ahora que hablamos de esto de viajar, ¿crees que hay algún paisaje español que se esté desaprovechado, que se puede utilizar para el cine pero no se ha hecho? Pues hay varios. A mí se me ocurre, por ejemplo, las médulas, que no recuerdo que hayan estado en León. Creo que las médulas sí salen en alguna peli. No te puedo decir cuál porque no la recuerdo, pero creo que sí. Pero también hay paisajes muy chulos, como puede ser, por ejemplo, la muralla de Finestre, que está ahí en Huesca, que es un estrato, pero normalmente con los estratos cuando se depositan lo hacen de forma horizontal, ¿no? En plan, como la playa, ¿no? Está horizontal. Pero por temas tectónicos de empuje y demás, ese estrato se ha puesto de forma vertical, por lo cual te asemeja a una muralla de origen antrópico, pero no, son estratos que están colocados justamente como si fuera una muralla. Y es bastante espectacular de ver. Otro paisaje muy chulo y tirando de la tierra es Geoparque de Granada. También un terreno que es semiárido que tiene también 1001 posibilidades. Aquí por Andalucía, pues Sierra Nevada, es espectacular para grabar lo que quieras. Un paisaje, vamos, alucinante. Pero vamos, lo que tiene la geología de España que es muy rica y sobre todo muy diversa. Para que hagáis una idea un poquito de a qué punto llega esto, es que hay gente o estudiantes de otros países que vienen a hacer su práctica de campo a España porque lo suyo de origen, la geología que hay es una. Sí. Un único contexto y ya está. Es que tenemos eso, sedimentario, ígneo, volcánico, contextos de extensión de estos de cizallamiento. Hay 1000 millones de cosas que se pueden estudiar aquí en España. Por lo cual merece la pena. Y sitios que digo, lo que sea, cualquiera. Ya depende un poco para lo que busques, que se adapte un poco a la producción. Lo que sí me estoy viendo ya un poco que se empieza a tirar más de escenarios que son virtuales. Lo cual yo no sé si ahí se respeta un poco la geología o se hace un poco para que parezca una montaña. Pues en el tercer episodio estuvimos hablando con Carolina Jiménez y sí que nos contó que los especialistas en efectos visuales suelen tener tanto libros de anatomía como de geología para poder diseñar todos esos escenarios y que después parezcan reales. Sí, es lo que ella decía al final, que nosotros por nuestras vivencias acabamos conociendo las cosas como son y que hay veces que si no las acaban representando bien, pues que te chocan en la película y no te la crees. Hay que buscar la coherencia. Sí. Bueno, y vamos a tener que ir acabando, así que creo que vamos a acabar con la pregunta más importante que podemos hacerte, que es
¿Crees que el antropoceno se va a consolidar como la nueva etapa geológica? ¿Y crees que estamos dejando nuestra huella de manera definitiva? El antropoceno, que es un marrón muy grande. Es un marrón muy grande. Era por meter ahí un poco. Ya. A ver, yo personalmente, y esto a ver qué opinión, ¿vale? Yo creo que no. Que el antropoceno no tiene un poco todavía una base de evidencia fuerte como para marcar en este caso sería una época, una serie. Porque daros cuenta de que vivimos en el Eón Fanerozoico, ¿vale? Dentro del Eón Fanerozoico estamos dentro de la época cuaternaria. Dentro de la época cuaternaria, no, perdón, de la era cuaternaria. Luego estamos dentro de la era cuaternaria, estamos dentro de la época, en la época del Holoceno, y dentro del Holoceno estamos en la edad megalayense. Entonces esto viene un poco, este antropoceno lo metemos dentro del Holoceno, lo sacamos fuera del Holoceno, lo sacamos fuera del cuaternario. La evidencia que hay porque es verdad que el impacto que estamos haciendo eso está ahora, que si luego después quedará en el futuro... Hombre, los humanos estamos teniendo un impacto a nivel geológico también. Eso seguramente sí queda registrado, pero no ahora. No, claro. Eso queda registrado en el futuro. En lo que se basa una de las evidencias más fuertes para esto, porque para designar un estratotipo que vendría a ser el símil de holotipo en biología, en plan, cogemos una especie, en este caso una capa de roca, que va a tener los elementos estándar que se tienen que repetir a lo largo de todo el mundo para poder determinar una edad, ¿no? Y del antropoceno lo que más se repite son las emisiones de las pruebas nucleares que empezaron a hacerse en 1950. Digamos, esos isótopos que están ahí sueltos y que están ahí pues haciendo sus cosas de isótopos. La cosa es si estos isótopos aguantarán mucho o no. Porque si dentro de 1000 o 2000 años se han desintegrado y no queda nada, entonces... Ya. Bueno, igual se puede mirar por el dióxido de carbono y los depósitos de dióxido de carbono. Pero eso lo podemos medir en un futuro, no ahora. Bueno, claro. Sí. Eso es que esos CO2 que ahora mismo está en la atmósfera tiene que pasar a los mares. Entonces los mares tiene que sedimentar en los fondos marinos, ¿vale? Para que eso ocurra. Eso naturalmente no va a pasar ahora. Que en un futuro se puede terminar, sí. Pero ahora es que es un poco... Bueno, quizá lo que va... difícil. Esto es un poco tontería, ¿no? Pero quizá lo que va a pasar es que vamos a tener una capa de plástico que va a ser fácil de leer, ¿no? Bueno, depende. Depende porque es que volvemos a lo del tiempo. Cuando te ponen la típica imagen de este plástico que tira aquí va a tardar 1000 años en desaparecer. Y te dice, wow, como la idea de que es súper mucho tiempo. Yo qué sé, en geología 1000 años, ¿sabes? Bueno, pero hay que explicarlo así para que la gente lo entienda. Ya, por supuesto. Es lo que me gusta y no. En plan, hay que asustar a la gente, pero no tanto. En plan, hay que concienciar. Naturalmente, aunque yo no piense que eso va a tener un problema para el futuro, no voy a coger a tirar una bolsa de plástico ahora. Cojo, me la guardo y la tiro en su sitio. En plan, esto no se trata de porque no dejemos huellas, vamos cargándolo todo. ¿Vale? Es todo lo contrario. Como sabemos lo que va a pasar, como sabemos los límites de lo que están, hagamos las cosas bien. Escuché el otro día, de hecho, a Enoc Martínez en el programa del Charco hablar precisamente de esto, de que educar con miedo no funciona. Y está demostrado de que educar con miedo no funciona. No, educar bien desde el desconocimiento, ¿no? Del miedo. Bueno, yo me opino. Que si luego tienen que aprobar el antropoceno, hay una comisión que se dedica a esto. Sí, esto va a ser como lo de Plutón, que vais a tener que decidirlo por votación. Por votación, sí. Ya que se encargan ellos, yo ahí ni pincho ni corto. Esta es mi opinión. No me parece mal, pero no creo que haya evidencia fuerte como para eso de momento. Ajá. Pero la gente que sepa más, que se encargue de ello. Yo ahí me quedo al margen. Bueno, pues nos quedamos con eso. Y habrá que organizar alguna salida geológica para que nos cuentes un poquito la estructura y lo que me está hablando. Bueno, esperamos que te lo hayas pasado bien. Yo siempre. Y no te vayas todavía, que tenemos ahora las preguntas que solemos hacer a todos nuestros ponentes. El trivial de ciencia y cine. Bueno, Rubén, cuéntanos, ¿cuál es tu película favorita de pequeño? Indudablemente Parque Jurásico, se lo puedo decir. Parque Jurásico. En plan, parte de la culpa de que yo sea geólogo hoy en día tiene Parque Jurásico. A mí eso me reventó la cara con 5 años. ¿Qué esperabais? También. No, yo creo que el cine, de hecho, ha tenido un impacto muy grande en generar vocaciones científicas. O sea, ha habido varios de los ponentes que hemos traído que siempre han visto alguna película o algo que les ha incitado a continuar un poco los pasos de sus actores favoritos. Lo mío fue así, literal. En plan, yo tenía 5 años.
La peli, verdad que la vi un poco mayor, más después, no la vi justo cuando se estrenó. Pero toda la mercadotecnia, dibujitos, cosas que había yo, en plan, Lo tenías todo. Parque Jurásico, sí. Vamos. Y claro, entonces cuando luego tienes 6 años y te preguntan, ¿qué quieres ser de mayor? Pues todo el mundo que sí, bombero, futbolista, no sé qué. Y yo paleontólogo. ¿Y eso qué es? Los que estudian dinosaurios. ¿Pero eso gana mucho dinero? Y no, a mí yo qué sé, no me importa. Yo quiero estudiar dinosaurios. Que luego me desvié un poco, ¿vale? Me quedé solo con la parte de piedra de la paleontología. Porque la verdad que la geología también me gustaba mucho, no lo sabía todavía, pero un montón de libros que tenía de estos dinosaurios, pues tenían un parte que era de cómo eran los mundos antes, ¿no? Claro, y contando un poco cómo se mueven las placas tectónicas y ese tipo de cosas, también le fui cogiendo gustillo a esto de la geología. Y aquí estoy, vamos, pero por la culpa de Parque Jurásico. Sí. Bueno, ¿y qué película puedes ver sin cansarte? Aparte de Parque Jurásico. La trilogía ha sido el anillo. No. A muerte, pero... Es que, y además seguida, con la versión extendida, en plan... Sí, haces maratones. Esta cuarentena he vuelto a hacer el maratón de 12 horas de Señor Anillo. Y no me canso. No es una esta que dice, hostia, que acabo reventado de verla, no. Acaba así, en plan, con ganas de ver más. El problema es que, claro, luego el más que hay es la del hobby, entonces ya se te quitarle un poco las ganas, ¿no? Pero las 3 primeras son brutales. Y hablando un poco ya por meter aquí la cuña de la geología, los escenarios de Nueva Zelanda son espectaculares. Sí. Son geniales. Y luego recomiéndanos algo que hayas visto hace poco o una película que crees que debemos ver, lo que quieras. Una serie, lo que quieras. Pues la última serie que me vi, que la terminé hace poco, que me ha gustado, dentro de lo que cabe, y también tiene su parte de científica, es The Expanse. The No sé si la Expanse. conocen. No. La portada sale como un tío así con los brazos abiertos en una grieta, creo ¿no? que sí, algo Sé cuál así. es, pero no la he visto. Pues esa es una serie de ciencia ficción en el espacio, solo que no es tan rollo space opera como puede ser, por ejemplo, Star Wars, o tan investigación profunda de otros mundos como Star Trek. Es un poco como ese paso primero que daría la humanidad antes de lanzarse a buscar otros mundos, a buscar lo que tenemos aquí. Y una serie eso que transcurre entre la Tierra, Marte y el cinturón de asteroides. Y a veces tiene cosas que chirrían físicamente hablando, porque lo del sonido es una cosa que no se lo puede quitar a la gente. Con lo bonito que sería escuchar las cosas, las explosiones sin sonido, solo visual, pero algo de sonido sí meten, pero hay otras cosas que sí tienen en cuenta, como es la gravedad. Por ejemplo, alguien que nace en Marte o que nace en el cinturón, en Ceres, de hecho, en el asteroide. Asteroide también, que podría ser planeta enano, por Sí. tamaño y demás, ¿sabes? Pues la gente que nace ahí naturalmente tiene una densidad ósea menor, sale más alto y aparte cuando lo meten en un metal con gravedad te lo carga. Sí, incluso para temas de la herida, siempre cuando alguien está enfermo, tiene cualquier accidente, una raja, lo que sea, pues naturalmente la presión sanguínea, todas las curaciones en gravedad cero es bastante más complicada que en un lugar con gravedad. Pero son cosas que Pues tener en cuenta me que la veré, te me ayudan la un veré. poco a meterse un poco en el mundillo ese. A mí me gustó bastante. Bueno, y para acabar, hacemos esta pregunta a todos los ponentes, y es que nos digáis una frase de una película para que nuestros oyentes puedan reconocerla. Entonces, no sé si has pensado algo. Algo que he pensado. Vale. No sé si es exactamente así, pero el concepto queda. Vale, pues venga. Preparados. ¿Listos? Action. Eso es al principio, pero luego vienen las carreras y los gritos. Está bien. ¿Tú sabes cuál es, Andrés? Yo me imagino que es alguna de catástrofes. La segunda. Dice que no, por dar pista. Ah. Nos ha dado una pista de la camiseta que lleva, pero Sí. claro, no la podéis ver. Así que bueno, nada, encantado de haberte tenido y esperamos verte pronto o en otra temporada o donde sea. Muchas gracias. Veréis que me lo he pasado súper bien. Estando aquí la geoturra un rato, así que yo encantado de volver cuando queráis. Está bien. Pues nada, muchas gracias por todos tus conocimientos. A vosotros. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Volvemos en 15 días con un episodio épico, donde vamos a traer una película que celebra su 20º cumpleaños y nos llevará a la eternidad. ¿Os apetece? Ya sabéis,
haced palomitas y que la ciencia os acompañe.